en cualquier lugar, ¿no? En un pasillo, en las gradas, etcétera. Y cómo podemos o cómo se realiza el circuito para los enchufes, y eso es parte de la electrotecnia. Bien, entonces hay ciertos conceptos que debemos saber y eso lo vamos a repasar enseguida. Bueno, lo primero, ¿no? Que todos, de una u otra forma, en física 3 también vieron varios conceptos referidos a corriente alterna y corriente continua, ¿no? La corriente alterna, pues, oscila entre positivo y negativo, ¿no? Mientras la polaridad va cambiando. Claro, porque tiene una explicación. Cuando se genera a través de un campo magnético, un rotor hace variar entre un positivo y negativo, y esos pulos generan todo el flujo eléctrico. Bien. En esta primera parte, lo que sí corresponde saber es que las ondas que se emiten tienen que ver mucho con el sonido, con el ruido, hasta con el color, como están viendo acá en esta figura. Todas estas ondas que se generan, pues es de uso ya a nivel mundial, ¿no? Todos sabemos que hay un espectro visible, lo llamamos así, donde el ojo humano puede observar la longitud de onda de 400 nanómetros hasta 700, podemos observar. Pero por debajo y por arriba de eso, pues tienes problemas. Por ejemplo, las ondas en que son más pequeñitas, o sea, la longitud de onda, una onda es entre un inicio y un final de un circuito, un círculo, ¿no? Desdoblado, diríamos. Entonces, esta onda, mientras más pequeña sea, pues tiene ciertos efectos también. Entre ellos están los rayos ultravioletas, bueno, los que no vemos, los que caen de la radiación solar, pues nos llega a rayos ultravioletas que son muy dañinos, ¿no? Pueden generar ceguera, cáncer, etcétera. Por eso es que en la capa que protege a la Tierra se tiene un manto de ozono que detiene esta zona, a estos rayos ultravioletas. Y para que se imaginen eh, estos rayos ultravioletas, no sé si ustedes han visto o han observado soldar al arco. Emite una luz blanca y fuerte. Si uno está frecuentemente observando eso, ni siquiera minutos, segundos, tú miras, después de haber observado esa luz, miras a otro lado, hasta se puede opacar, se puede volver blanca tu visión, ¿no? Y es muy dañina. Por eso es que, mire, como en la naturaleza hay una capa protectora a la Tierra. Claro que ahora tenemos problema con esta capa, porque ya se han generado agujeros, ¿no? Que han ido destruyéndose. Por eso es una alerta mundial, ¿no? Hace un buen tiempo. Después de eso están los rayos X que se utiliza pues en varios aspectos de la medicina, ¿no? Como los rayos X para sacar radiografías, ¿no? De huesos, etcétera, ¿no? Y los rayos gamma que también se pueden utilizar en otros análisis. Luego, la parte superior, donde son las ondas más largas, empieza el infrarrojo, las microondas, las ondas, las FM de radio, las AM también de radio, y las ondas de onda larga, ¿no? Hay onda corta y onda larga, ¿no? Entonces, es lo primero que debemos saber, ¿no? Que la propagación que se realiza de la energía se realiza a través de ondas, de pulsos, ¿no? Bien, sigamos. Una de las primeras definiciones que tenemos que conocer es los siguientes. Primero, ¿qué estudia la luminotecnia? Es una ciencia en realidad que estudia las distintas formas de emisión de luz a través de la energía eléctrica, así como su control y aplicación con fines domésticos, industriales o artísticos, ¿no? Por eso es bueno saber cómo podemos hacer un diseño. En realidad yo voy a tocar desde un punto netamente práctico. No voy a entrar a ecuaciones complicadas ni mucho menos, ¿no? Eso lo hará un eléctrico ya. Pero para nosotros tiene que ser algo puntual, específico y de utilización.
Bien, el primer concepto que es importante, creo que no estoy compartiendo mi pantalla, voy a dejar y voy a volver a compartir. Ya, ahora sí creo que ya está. El primer concepto que necesitamos saber es el flujo luminoso. El flujo luminoso, si ustedes se imaginan, ahora mismo están recibiendo seguramente en sus casas un flujo de alguna lámpara, ¿no? Un flujo, una luz irradiada. Para ese punto, a eso llamamos flujo luminoso. Es una cantidad de luz emitida por la fuente luminosa en todas las direcciones, ¿no? Cuando encendemos el interruptor, se emite una luz a través de las lámparas, ¿no? O puede ser de una luminaria también. Hay una cosa que distinguir entre luminaria y lámpara. La lámpara es una sola pieza, puede ser un foco, puede ser un tubo, pero la luminaria es el conjunto, puede ser que en una luminaria hayan, por ejemplo, empezando por 2 tubos, ¿no? Puede haber 3 tubos, o en algunos casos puede haber focos también, un foco, 2 focos, 3 focos, juntos, ¿no? A eso llamamos luminaria. No solo es una lámpara nada más. Bien, entonces, este flujo se simboliza con la letra phi. La unidad de medida es el lumen. Ahora, toda la parte de luminotecnia tiene una similitud con la parte hidráulica. Entonces, por eso digo aquí, la similitud hidráulica es como si de una esfera saliera, de una esfera hueca, desde luego, saliera agua en todas las direcciones. Y más o menos así sería la similitud. Bien, sigamos. Otra vuelta se cortó. Volveremos a compartir. Ya. Ahora sí, sigamos. Entonces, como ejemplos de esta unidad del lumen, fíjense, acá está estos objetos que tienen por ejemplo, el caso de una lámpara incandescente, un foco, ¿no? Para señalización. Por ejemplo, el caso de los semáforos, puede tener una unidad de un lumen. Una lámpara de bicicleta, 18 lúmenes. Una lámpara incandescente, las que tenemos en casa de 40 velas, las largas, 430 lúmenes. Un tubo fluorescente de 36 vatios, 3000 lúmenes, fíjense. Esto es incandescente, es decir, los focos, ¿no? Pero este es un tubo fluorescente. Fíjense la cantidad de flujo que en la primera es menos frente a la otra, que es más grande. Imagínense, ¿cuántas veces más potente, diríamos, emite un flujo? Diríamos una lámpara fluorescente, como 6 veces más, ¿no? Una lámpara de mercurio de 400 vatios, fíjense, 22.000. Una lámpara de sodio de alta presión de 400 vatios, 47.000. Una lámpara de vapor de mercurio que se utiliza en estadios, etcétera, ¿no? Y otras otras en carreteras, en fin, 17.000, no, 170.000 lúmenes. Entonces, para que vean cómo va aumentando ese flujo, ¿no? Ese flujo luminoso. Es. Bueno, el siguiente concepto está referido a la definición de iluminación o luminancia también. Ahora, fíjese, esta definición es muy importante. Es la
la que va a definir mm, cuántos, cuántos tubos, cuántas lámparas o cuántos luminarias vas a tener. Y fíjense, dice, como definición, es el flujo luminoso por unidad de superficie. O sea, estaría referido a una densidad de luz sobre una superficie dada. El símbolo es E, la unidad de medida es el lux. Y como decimos acá, es un flujo lúmenes por metro cuadrado. La similitud hidráulica, imaginaos cómo actúa esto, es la cantidad de agua que sale, por ejemplo, por unidad de superficie. Supongamos una ducha, por ejemplo, ¿no? Puede mojar cierta área nomás. Más o menos así se comprendería, ¿no? Ese flujo por unidad de área, en este caso volumen por metro cuadrado. Esta es la unidad que es la más importante. Todas las lámparas vienen con una determinada cantidad de lux. Te dicen ahí, y vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí. Una luz llena tiene 0.2 lux. Claro, esto se mide con equipo también, ¿no? La iluminación emergente de un escape de, digamos, un auditorio, un lux. Una calle con buena iluminación tiene entre 15 a 25 lux. Ese dato de partida, esta es la cantidad de iluminación por metro cuadrado que se requiere. A partir de eso se calcula la separación inclusive de postes, etcétera. Un dormitorio debería estar entre 70 y 100 lux. Una oficina de uso general debería tener unos 500 lux. O sea, lúmenes por metro cuadrado, ¿no? Salas de dibujo y cartografía, 1000 lux. Un quirófano, un campo operatorio, entre 15.000 a 25.000 lux. Porque la vista necesita ver bien, porque manejan arterias, etcétera, ¿no? Delicado su trabajo. Bien. Y así como esto, existe una tabla, les voy a mostrar, para distintas actividades. Y ese es el punto de partida. Primero hay que definir la cantidad de flujo que tiene cada, que se requiere y la que te emite una lámpara que hay en el mercado. Bien, sigamos. Luego se define la intensidad luminosa. Se define como parte del flujo emitido por una fuente luminosa en una dirección dada, por un ángulo sólido que lo contiene. O sea, aquí ya no es por superficie, sino por el ángulo que va generándose. En el caso de un chorro de agua, aquí lo decimos bien, de una manguera, por ejemplo, ¿no? Tiene un ángulo de aplicación. Entonces, eso tiene que ver mucho. Y sus símbolos y la unidad de medida es la candela. También a muchos diseños se utiliza este criterio, ¿no? Por el ángulo. Eso en carretera se puede utilizar esto para dimensionar los espacios que tienen que tener cada poste, de poste a poste. Ejemplos. Una lámpara reflectora, 450 candelas. Uno va de 150, va aumentando en función de la potencia, ¿no? Los vatios representan la potencia. Y así sucesivamente, ¿no? Va aumentando, ¿no? Bien, sigamos. Otro concepto es la luminancia. En realidad, es el reflejo, la luminancia. Claro, porque y dependiendo de los colores, si las paredes son, digamos, de color claro, beige, puede ser amarillo o blanco, inclusive del techo, el flujo que va a esos lugares se refleja mejor en colores claros, ¿verdad? Y es por eso que este concepto se utiliza también para poder calcular cuánto es el flujo que está llegando a la mesa de trabajo, digamos, pues, digamos en, un, en una mesa de dibujo, digamos, ¿no? Bien.
En realidad es el brillo que genera. El símbolo es L, la unidad de medida es la candela por metro cuadrado. Este dato es importante para poder hacer diseño. La similitud hidráulica son salpicaduras de agua que se botan de una superficie. La cantidad de agua que se bota depende de la capacidad de absorción de la superficie. Por eso es importante de colores claros. En el caso de la luz, se reflejan mejor, ¿no? Frente a colores oscuros. Por ejemplo, el negro no refleja mucho, será un 5 al 10%, ¿no? En cambio, el blanco, el amarillo, el crema, etcétera, eso refleja muy bien, hasta un 60, 70, 80%. Aquí hay algunos ejemplos. Una calle bien iluminada, el piso refleja 2 candelas por metro cuadrado. Papel blanco con 400 lux iluminado, con iluminación de condición refleja 100 candelas por metro cuadrado. Un papel negro, fíjense, de 400 lux refleja 15 candelas. Luminancia ideal para paredes de oficina entre 50 y 100 sería lo ideal. O depende de los colores, ¿no? Luminancia ideal para cielos rasos entre 100 a 300 sería ideal. Eso es el color blanco normalmente. Por eso se prefiere que los techos sean, o sea, en el caso de los techos, ¿no? De una habitación, que sea un color claro. Si es blanco, mejor. Aquí hay otra máxima iluminancia admitida para pantallas de video, 200. O sea, este es un dato, una pantalla no debe reflejar más que ese valor. No. Y aquí hay otros datos, ¿no? Pero estos datos son ya para el nivel de iluminación. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es tener estos datos. Y hay en muchos documentos de diseño, estos valores hemos ido repasando en la parte de el nivel de iluminación. Una calle, por ejemplo, debería estar de zona residencial entre 4 a 7. Una avenida comercial entre 15 a 20 lux. Una plaza entre 10 a 20 lux. Playas de estacionamiento, 50 lux. Y en el caso del interior es un caso residencial, el estar, iluminación general, 100 lux. O sea, estos valores hay que tomar para el diseño. Ahora, fíjense, con este valor que yo requiero, ahora, acuérdense que es lúmenes por metro cuadrado, ¿no? Si yo tengo una superficie que cubrir, conozco la cantidad de lux que voy a necesitar. Y si conozco también cuánto tiene cada tubo, cada lámpara que emite, si dividimos ese flujo requerido entre cada lámpara, tenemos el número de lámparas que requiere todo. Así de sencillo es el diseño, ¿no? Como vamos a ver, no es botón de perderse. Claro que para esto, para optimizar entre fuego, el reflejo, como decíamos, de los colores de las paredes y del techo también, del cielo raso, ¿no? Iluminación localizada, 200, es decir, para, por ejemplo, iluminar un cuadro, tal vez, sí, un cuadro puede ser. Para lectura y escritura necesitamos 400 lux, porque bueno, cuando se diseña un dormitorio, por ejemplo, no se hace para que tú puedas estudiar, claro, tal vez de emergencia puedes leer algo, ¿no? Pero el dormitorio está hecho para descansar, para que tu vista no se fatigue, no haya, como decimos, un reflejo, ¿no? No te puedas encandilar con la luz. Tiene que ser de descanso, que sienta que tus ojos están descansando. Por eso es que en un dormitorio no debería ser un lugar para lectura. Tiene que ser, que sea un escritorio, y ahí sí te pones una lámpara especial, pues puedes leer tranquilamente, sin esforzarte, sin que te cause fatiga. Para eso es este tipo de cosas. Entonces, iluminación localizado, 200, lectura y escritura 400, un dormitorio en general, 200 lux, una cocina debería tener también 200, una iluminación de la mesada entre 500 y 800, es decir, en la mesa principal, ¿no? Del comedor. Baño de unos 100 lux, los baños.
Sobre el espejo, unos 200 lux también, en el baño. En interior, una oficina, bueno, un hall, un lobby, 200. En circulaciones, en pasillos, 200. Salas de reuniones, 300. Trabajo normal de oficina, 500 lux. Y otros, entre 80 y 100 y 300 lux. Entonces, para el diseño, cada fabricante ha elaborado y está anotado en el documento la cantidad de iluminación que emite por metro cuadrado en unidades lux, ¿no? Entonces te dicen, esta lámpara emite 3000 lux o 2000 lux, ¿no? Y conociendo eso, yo ya puedo hacer, calculo el flujo que requiere cada habitación. Y el flujo depende del área que vamos a iluminar. Como vamos a ver, hay una relación muy importante. Se toma en cuenta el nivel de iluminación y el área que tenemos que iluminar. Y cada fabricante tiene estas curvas de distribución luminosa. Vamos a suponer que este es el foco. Lo voy a leer un poquito. Ya, aquí. Esta es la fuente luminosa con otro color más intenso. A veces este es rojo. Aquí. Esta es la iluminación. Entonces, cuando se enciende, emite luz por todo lado, ¿verdad? Su flujo va a irradiarse en todo lado. Entonces, sí. Está abierto, ¿no? Dependiendo del tipo de iluminación, si es directa, indirecta, es como lo vamos a ver, se puede captar un lugar en la que el nivel es igual en todos los lugares. Este trazo de color rojo indica eso, que medido con equipo, en esa zona se está recibiendo el mismo nivel de iluminación. Y es por eso que cuando se diseña un sistema para una calle, por ejemplo, se cruza esta misma con otra curva y se determina la longitud, esta puede ser otra, que tenga la longitud, y se puede obtener la longitud, como decíamos, esta longitud que decide cuánto es la distancia entre poste y poste, ¿no? Puede ser 50 metros, 40 metros, 100 metros, etc. Depende del flujo que vamos a utilizar, depende de la lámpara, si va a ser, qué sé yo, de neón, de fluorescente, si va a ser de mercurio, etcétera, ¿no? Eso define esta longitud. Sirve para eso, para decidir, para tomar en cuenta. Este puede ser nuestro nivel de trabajo, en la calle, digamos, y se hace ese trabajo. Es muy interesante, es un diseño muy sencillo también, ¿no? No hay por dónde complicarse. Bien, sigamos. Entonces, cada lámpara tiene una curva específica. El fabricante mide todo esto, ¿no? Ya. Y nos da esos datos. Aquí también hay otro. También es necesario comprender el rendimiento. No todas las lámparas trabajan con el 100%, por diversas razones. De tal manera que, si leemos un poquito aquí, decimos, del estudio fotométrico que se realiza en el laboratorio sobre la luminaria, una de las informaciones de mayor utilidad es el luminotécnico. Lo constituye el conocimiento del rendimiento de la luminaria. El rendimiento se expresa en porcentajes y se presenta mediante una letra eta del alfabeto griego. Así, por ejemplo, una luminaria que posee un rendimiento del 60% expresa que solamente del 100% de la luz que está teóricamente solamente puede iluminar en un 60%. Eso también es importante conocer, ¿no? Y eso depende de muchas condiciones, ¿no? Del lugar, del ambiente, de los colores, etcétera, cómo va sirviendo. Sigamos. Ahora bien, fíjense, en función de esto, pues se puede conocer lo que son
los distintos tipos de luz que se emiten. Y cada lámpara, ahora sí vamos a hablar de eso, cada luminaria más bien, nos obliga a hacer. Depende de la luminaria si tiene protección. Gran parte del flujo, ya entendemos que se puede ir hacia abajo, ¿no? Entonces, fíjense, esta es la luminaria. Ay, caramba. ¿Ya? Y a partir, fíjense que si es siendo una lámpara de ese tipo, puede haber una luz directa, que serían las que están bajando directamente, ¿no?, sobre el plano de trabajo. Este es el plano de trabajo. Toda esta parte es el plano de trabajo. Es decir, eso sea a la altura de la mesa de trabajo, se llama plano de trabajo. Y cuando es directa, todo lo que va directamente al plano de trabajo se llama luz directa. Que es de color azul, emiten luz. Luego viene una luz indirecta de techo. O sea, un rayo de luz va a subir acá, va a reflejarse en el techo y va a venir a la pared y desde recién va a venir acá. Esa luz indirecta está ayudando a que el plano de trabajo sea mejor iluminado. También puede ser directamente a la pared, ¿no? La pared refleje también esto. O sea, que va a ir mejorando en la medida que tengamos que nuestras paredes sean colores claros. Y de ahí se desprende que existe ya dentro de la gama de luz que se emite este tipo de denominaciones. Por ejemplo, hay luz directa y se define como aquella cuyo flujo dirigido es hacia el suelo, hacia abajo, ¿no? Puede ser también semidirecta. La mayor parte se dirige hacia el suelo. O sea, ¿se acuerdan que hay unas lámparas de protección, ¿no? Así, ¿no? Con otro color haremos, con color azul. Aquí una lámpara de protección, así. Entonces, gran parte del flujo, todo se dirige, por eso se llama semidirecta. Puede haber difusa, como en este caso, así tal como está esta lamparita. Es difusa porque parte de la luz sube al techo, va a las paredes, etcétera, ¿no? El 50% va hacia arriba, el 50% va hacia abajo. O semi-indirecta. Gran parte del flujo proviene del techo, es decir, puede tener, y ustedes han debido ver lámparas de ese tipo, ¿no? Inclusive la luz indirecta tiene una protección aquí abajo, así, y todo el flujo va hacia arriba, ¿no? Una de estas, la semi-indirecta, solamente el 60% a 80% va hacia arriba, ¿no? Entonces, pero la indirecta va totalmente hacia arriba y llega al plano de abajo a través de la penumbra que da los techos y las paredes, ¿no? Ahora, esto entra dentro del diseño. Las tablas están elaboradas bajo ese criterio. Bien, sigamos. Entonces, estas luminarias se podrían clasificar, y aquí está expresado ya en porcentajes, ¿no? En el caso de la luz directa, y aquí está la protección que les comentaba. Esta protección, ¿no? De la lámpara. Del 90 al 100%, todo el flujo se dirige hacia abajo. Solo el 10% como penumbra llega al techo, ¿no? Solo el 10%. Es semidirecta cuando gran parte del flujo, entre 60 y 90, va hacia abajo y solo el 10 al 40% van hacia arriba. O general difusa. Casi la mitad se llama también así, ¿no? Entre el 40 y el 60% van hacia arriba y entre el 40% van hacia abajo. O la directa e indirecta, que también se conoce bajo el mismo criterio, es del 40 al 60 van hacia arriba, del 40. También se conoce bajo ese nombre, ¿no? O la semidirecta, ya gran parte del flujo va hacia arriba, entre el 60 al 90%, y
una especie de penumbra va entre 10 a 40% hacia abajo. Y finalmente la indirecta, entre el 90 y el 100%, porque hay una pantalla, les decía, diré, sí, una pantalla que no deja que vaya directamente. Esto se utiliza para los dormitorios. Los dormitorios son diseñados bajo este criterio, ¿no? Que no debe de ser directamente a los ojos, no debe ser ni siquiera directa, pero si ustedes se fijan, quizás esos dormitorios sea directa, ¿no? Porque no ha habido un diseño, se ha adoptado nomás lo que teníamos ahí. Hemos instalado, nos hemos colocado un socket y un foco y ya. No hemos hecho ningún estudio, ¿no? Ni ver la comodidad que tiene que tener el ojo para descansar. Bueno, me queda un minuto. Les voy a pasar un enlace si se corta. Bueno, grabaremos esto. Asistencia. Ya, se va a cortar cualquier dato esto. Bien, sigamos. Borramos esto y ahora. Ahora